recientemente la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el uso excesivo de los videojuegos puede llegar a generar una dependencia y una adicción. Ha reconocido la adicción a los videojuegos como una patología mental. Hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En este canal recuerden que hablamos de temas de salud mental y de temas de bienestar psicológico, y en el día de hoy les voy a estar contando un tema bastante nuevo y sobre todo muy importante para que tengamos en cuenta y tengamos presentes las señales de alerta y algunos consejos y algunas observaciones sobre la adicción a los videojuegos. Cuando hablamos de adicciones en general, hablamos de que una persona tiene una dependencia patológica a algo. Cuando uno dice adicciones, típicamente se viene a nuestra cabeza el uso de drogas, pero hay muchos tipos de adicciones: adicción al juego, adicción a la comida, adicción por supuesto a sustancias, adicción al alcohol, adicción al cigarrillo, adicción a las compras, y también hoy podemos hablar oficialmente de la adicción a los videojuegos. Pero ¿cuál es el ciclo que hace la persona que tiene una adicción a cualquiera de estos objetos que mencioné anteriormente? El ciclo es el siguiente. Lo primero que le ocurre a esa persona es que siente la abstinencia, es decir, cuando no estoy usando el objeto me siento mal. El segundo indicador del ciclo, de la carrera del adicto, es la tolerancia, es decir, cada vez soporto más, cada vez tolero mejor el uso de ese objeto. Si antes podía jugar a los videojuegos 1 hora y ya me sentía abrumado y tenía que cortar, ahora puedo jugar 2. Y un poquito más adelante puedo jugar 3. Tolero mejor el uso de ese objeto. El tercer punto en la carrera de la adicción son los intentos fallidos. Es decir, hay un momento donde la persona siente la intoxicación y siente la dependencia que se ha generado con ese objeto, intenta salir de esa carrera de la adicción y dice, bueno, no, a ver, me voy a ordenar, voy a jugar un poco menos, lo voy a dejar, y se frustra porque se dan los intentos fallidos, porque como realmente no tiene las herramientas para soltar esa adicción, no logra el cometido de dejar el objeto de la dependencia. El cuarto punto de la carrera del adicto es la preocupación excesiva respecto de este tema. La persona invierte horas jugando, y cuando no está jugando, horas preocupándose en cómo salir. Se entra en un círculo muy tóxico donde necesito el objeto, pero cuando lo utilizo me siento mal, y pareciera ser que nada más en la vida importa más que estar o usando el objeto de la dependencia adictivo, o bien preocupándome por cuándo lo voy a usar o por cómo me voy a salir. Entonces todo se contamina la vida de la persona, y pareciera ser que lo único que existe en el mundo es ese objeto. Y por último, el último punto que nos completa la carrera de la adicción o del adicto es el autoengaño. Típicamente el círculo alrededor de la persona empieza a darse cuenta cuán tomada está la persona por este objeto, en este caso por ejemplo los videojuegos, cuántas horas invierte, cómo ha perdido el trabajo, o cómo va a repetir el año en la escuela, o cómo no duerme a la noche, o un montón de indicadores que ya son visibles hacia afuera. La familia se preocupa y la persona con la adicción se autoengaña y se convence de que yo voy a encontrar la manera de salir adelante, yo estoy en control de esta situación, con lo cual lo único que hace es volver al principio. Vamos a ver ahora 6 señales que nos estarían indicando que una persona tiene una relación patológica o con cierto grado de dependencia o adicción a los videojuegos. No olviden suscribirse al canal si los contenidos de salud mental y de psicología les interesan, porque son muy bienvenidos. La primera señal que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de una patología o una dependencia a los videojuegos es que existe un deterioro del control sobre el juego. Ya no estoy en control de los videojuegos, más bien los videojuegos o los juegos online están en control mío. No puedo parar, me autoengaño y me digo a mí misma, ok, en un ratito freno. Y siguen pasando las horas y digo, bueno, en 1 hora más freno. Y cuando quiero acordar han pasado 2 horas, es decir, yo no tengo dominio ya sobre
cómo quiero jugar, cuánto quiero jugar, de qué forma quiero jugar. Ni siquiera lo estoy disfrutando. Es como si el videojuego o el juego hubiese tomado control sobre mi vida. El próximo punto que vamos a tener en cuenta para hablar de una adicción a los videojuegos es que el juego se vuelve más importante que cualquier otra cosa en mi vida. La persona empieza a postergar su trabajo, empieza a postergar sus estudios, su escuela, su colegio, sus tareas, sus deberes, empieza a postergar sus responsabilidades, incluso muchas veces empieza a postergar a sus hijos, ya no se toma el tiempo de estar con ellos, pasar tiempo con sus niños, bañarlos, cocinarles. El jugar, el juego es más importante que mi propia salud, es más importante que mi cuenta bancaria. Uso mucho más dinero del que tengo disponible. Se vuelve más importante que cualquier cosa. Y acá hay que prestar mucha atención porque al relegar las responsabilidades que yo tengo con la vida, se me empieza a caer, como en un castillo de naipes, mi vida. Pierdo mi trabajo, voy a repetir el año en la escuela o me van a expulsar de la escuela, mi familia está haciendo síntomas por todos lados, mi pareja de repente ya no está tan a gusto conmigo, mi vida empieza a desmoronarse. Entonces esto provoca también que mi ansiedad se eleve porque mi vida se está desarmando, lo cual retroalimenta el círculo de malestar que genera la adicción. Necesito el juego para escaparme de esta vida que me provoca tanta ansiedad, pero al mismo tiempo cuando me meto en el juego contribuyo a que se me desarme mi vida. Entonces ahí está el círculo tóxico del que hablábamos antes de la adicción. El próximo punto que vamos a tener en cuenta para hablar de que existe una adicción a los videojuegos es que la conducta no cambia a pesar de las repercusiones negativas. Empiezan a haber límites del mundo, tu pareja te dice no estoy a gusto, te voy a dejar, tus niños empiezan a hacer síntomas, te echan del trabajo, de la escuela, han citado a tus padres para hablar con ellos porque tu rendimiento académico no está bien, vas a repetir el año en la escuela. Has perdido enormes cantidades de dinero y a pesar de todos esos límites que empiezan a aparecer en el mundo, no sos capaz de frenar. Te sigue importando más jugar que todos estos límites que el mundo te está mostrando. Aunque voy a perder el año, igual tengo que jugar, aunque sé que tendría que dejarlo. Racionalmente lo entiendo, tengo que dejar el juego para poder reconstruir mi vida, pero es que es más importante jugar. Realmente no lo puedo controlar. La próxima señal muy evidente que vamos a observar cuando existe una adicción a los videojuegos o a los juegos online es la de las horas de sueño. Las horas de sueño se reducen terriblemente porque el momento ideal para jugar es a la noche, porque mi agenda del día, esas responsabilidades que yo tenía que hacer directamente ya no existen. A la noche es la hora de dormir, entonces uno no planifica hacer cosas. Por otro lado, nadie me está molestando y nadie me está observando jugar, nadie me está mirando desarrollar mi adicción. También otro factor a tener en cuenta es que normalmente las computadoras o las consolas de videojuegos, los juegos, el uso del celular se da en el dormitorio, en la habitación donde yo tengo como una pequeña burbuja de intimidad. Y el momento por excelencia donde estamos en nuestras habitaciones es a la noche. Y este es un punto importante a tener en cuenta con los niños porque uno se despide de sus hijos, buenas noches, que descanses, que estés bien, y uno piensa que el niño se queda durmiendo. Pero si el niño se queda jugando a los videojuegos porque encuentra esa soledad, porque encuentra esa intimidad hasta las 4 o 5 de la mañana, después va a ser toda la noche probablemente, y uno como papá y mamá ni siquiera era consciente de que eso estaba pasando, estamos en graves problemas. También déjenme en los comentarios si todas estas señales que yo voy enumerando les suenan y son cosas que ustedes han observado o han percibido de sí mismos o de sus familiares o de sus hijos. El próximo punto que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de que existe una adicción a los videojuegos es que se prioriza jugar antes que la propia salud. La persona prefiere jugar a comer. La persona prefiere jugar a dormir, la persona prefiere jugar a hacerse un chequeo médico, la persona prefiere jugar aunque se siente súper mal, tiene una descompostura en el cuerpo, tiene un dolor, tiene un malestar. Su estado anímico es el de una persona muy depresiva, a la que se le está desarmando el mundo entero y la persona prefiere jugar antes que cualquier indicador de supervivencia. Y el último punto que tenemos que tener en cuenta para hablar de que existe este trastorno o esta adicción o esta dependencia a los videojuegos es que todos estos síntomas que mencioné anteriormente tienen que sostenerse por 12 meses y más. Cuando vamos llegando al año de observar
estos cambios y esta pérdida de control de la persona y esta dependencia y este malestar, y la persona, después de que pasan todos estos meses, no puede salir y no ha hecho más que agravarse el caso, entonces sí, estamos hablando de una adicción a los videojuegos o a los juegos online. Vamos a ver algunos consejos ahora sobre cómo podemos llevar mejor la relación que tenemos con la tecnología en general y con el uso de los videojuegos y los juegos online. Primero, si chequeamos que existe una adicción o una dependencia de los videojuegos, urgente y de inmediato pedir ayuda. El tipo de psicoterapia indicada es la psicoterapia cognitivo-conductual, idealmente con un especialista en adicciones. Esto es una adicción como la adicción al alcohol, como la adicción a las drogas, como la adicción al juego. No lo disminuyamos solo porque ocurre en casa y durante mucho tiempo lo validamos y nosotros mismos le compramos la consola de juegos a nuestro hijo o a nuestra hija. No lo validemos, ¿sí? Esto es una adicción, es una patología y requiere de ayuda rápida. El segundo consejo a tener en cuenta es que diagramemos una agenda de uso de ese dispositivo, ya sea la consola de juegos, la computadora, el juego o lo que sea. ¿Cuándo lo vas a usar? ¿En qué momento? ¿Cuántas horas? ¿Todos los días? ¿Qué días? ¿En qué momento del día vos metés este espacio para jugar? No puede ser todo el día. No puede ser... Incluso las personas que trabajan, los gamers, necesitamos ordenar esa agenda. Y esa agenda hay que dejarla por escrito y tiene que ser visible. Tenemos que poder verla y tomar... No creamos que solo si me lo digo en mi cabeza voy a ser capaz de controlarlo. Tiene que ser visible y tenemos que autochequear si lo estamos cumpliendo o no. Otro punto importante, súper importante diría yo, es modelar con el ejemplo. No es justo que le digamos a nuestros hijos o hijas, no uses tantas horas el celular, no juegues tanto a los jueguitos, ya cortá de jugar a ese juego. Si yo misma estoy viendo horas y horas de televisión o estoy sentada a su lado usando Instagram o cualquier otra red social durante 5 o 6 horas por día. Entonces, ser el modelo que queremos mostrarle a nuestros hijos y a nuestros familiares. Dentro de lo que es revisar cómo estoy modelando yo esa conducta, revisa tu propio estado de salud. ¿Cuánto deporte estás haciendo? ¿Cuánta vida al aire libre estás teniendo? ¿Cómo estás usando la tecnología? ¿Realmente la usás por deseo y por placer y como un distractor durante un momentito? ¿O estás vos también teniendo una relación que comienza a ser una relación patológica con las redes sociales, con los juegos, con la tecnología? Lo que pasa es que tal vez la disimulas mejor o no es todavía tan evidente, pero revisar la propia conducta y modelar la conducta que queremos ver en nuestros familiares, ser yo quien la modela primero. Y el último consejo es, me parece a mí el consejo más de carácter psicológico e introspectivo, porque es pensar cómo estoy yo en mi mundo interior o la persona que tiene esta adicción a los videojuegos o a los juegos online está triste, necesita ayuda, está atravesando un momento difícil, hay temas que nunca superó y que fueron todos estos vacíos, estas carencias, esta baja autoestima, estas necesidades interiores, es probable que fueron a parar ahí, a ese lugar donde me conecto con esto, el videojuego, el juego, entro en otro mundo, entro en otra realidad, quizás gano dinero, quizás tengo una red de amigos a través del juego online, de amistades, quizás encuentro cosas que me hacen no pensar en el estado interior que yo tenía cuando llegué a esto, me hacen no sentirme triste por un ratito, me hacen no sentir el vacío por un ratito, me hacen distraerme por un ratito, pero ese ratito dura un ratito, nada más, y después yo vuelvo en algún punto, vuelvo a mi vida y me vuelvo a encontrar con la raíz del problema. La raíz del problema tiene que ser resuelta con terapia, con ayuda, con acompañamiento, con mucho amor y con enfrentarse a esos miedos, a esos demonios, a ese dolor que está ahí adentro alojado. Punto importante, afrontar el origen del malestar.
Bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que este tema les haya resultado útil, sobre todo también de interés y también de cierta curiosidad. Espero que hayan disfrutado y aprovechado este video y por supuesto les digo que déjenme comentarios, preguntas. Trato de estar muy atenta y contestar lo más que puedo. Pueden dejar un like si les ha resultado de utilidad, eso me ayuda mucho porque YouTube comparte más mi video si tiene muchos likes. Y se pueden suscribir al canal y darle a la campanita que les va a avisar cada vez que subo un video. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto a la próxima.